Socioimagen. Socioimagen. Bueno, me presento, soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría y actualmente estamos trabajando también en las campañas de capacitación en salud mental. Ok, doctor, ¿cómo se está sintiendo, cómo cree usted que se está viviendo este fenómeno del COVID-19 actualmente? Gracias a múltiples factores, bueno, quisiera puntualizar un par de cosas. Todo el fenómeno de la salud implica situaciones relacionadas a múltiples factores, tanto biológicos, psicológicos y sociales. Dentro del punto biológico es propiamente la infección por COVID, pero hay muchos elementos psicológicos relacionados a la infección por COVID y otros sociales, ¿no? Dentro de los psicológicos mencionaré el estrés por o el miedo a la infección y los síntomas psicológicos resultados de la cuarentena. Y los sociales como la desinformación, toda la sobreinformación o la información no verificada, el aumento del consumo de sustancias, que se convierten en situaciones muy importantes para esta situación, ¿no? La infección por COVID-19, que es el nombre que recibe el coronavirus del año 2019, tiene dos puntos esenciales donde puede causar daño a la salud mental. En el contexto del daño a la salud mental, la primera situación es, como te mencionaba, el miedo al contagio. O sea, hay una gran cantidad de personas que ahorita están haciendo cuarentenas estrictas o sea, no sé, o sea, como que han tomado decisiones muy basadas en el temor sobre la posibilidad del contagio, ¿no? Usualmente son personas con antecedentes ya de ansiedad o antecedentes de síntomas relacionados a la salud mental y otro montón de personas que, bueno, dependiendo de sus contextos, de lo que analicen como sus fragilidades, pueden desarrollar un miedo exagerado que puede ser tratado. Y el otro punto es todos los síntomas asociados a la cuarentena, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que la cuarentena puede ser un momento largo, nos obliga a estar en contacto con muchas cosas, incluso con nuestra familia, lo cual puede deteriorar situaciones familiares, favorecer la violencia. Y pues bueno, insisto, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones se están presentando de forma normal. Creo que como medida ante esto, hay que aclarar el punto de que nos estamos enfrentando a una infección nueva. Es importante identificar que más del 80% de las personas no van a tener prácticamente síntomas, aún entrando en contacto con el virus y aún siendo, o sea, determinados como positivos, muchos no van a tener síntomas. Y pues también de los que tienen síntomas, la mayor cantidad de ellos se va a recuperar, ¿no? Se propaga a través de la vía respiratoria, por lo cual, aun cuando parezca sencillo o poco útil, simplemente el mantener la distancia social y el lavado de manos y el evitar ponernos de puede ser una circunstancia importante para prevenir. El miedo exagerado, como te mencionaba, puede generar dificultades familiares, cambios en el sueño, o sea, como que no te puedas dormir fácilmente, que tengas insomnio, cambios en los patrones de alimentación. No nada más por estar mucho tiempo en casa, que es normal que al cambiar tanto tus hábitos tienes a comer un poco más. También por la ansiedad, esta situación puede aumentar. El aumento en el consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana o de otras drogas y la aparición de la violencia, ¿no? Que creo que son los síntomas más frecuentes asociados dentro de esto, ¿no? ¿Cómo identificar un cuadro de ansiedad estando, no sé, en este encierro o en este aislamiento voluntario que toman las personas? ¿Cómo identificar un cuadro, no sé, de ansiedad donde a lo mejor, no sé, si tenga que necesitar apoyo porque, no sé, estoy viendo las noticias y todo el tiempo es COVID-19 y el número de infectados y la gente que dice que no cree y los que dicen que es una conspiración y los que no entienden? O sea, toda esta información de la que tú nos hablas que también nos puede afectar, ¿cómo yo identificar que a lo mejor estoy en un cuadro crítico de ansiedad o de, pues, no sé, desesperación? Sí, vamos a tener que, o sea, hay un punto como vulnerable del hecho de que todos podemos tener miedo. O sea, el miedo es normal. Esto es una situación nueva ante la cual no tenemos
todavía todas las respuestas, pero insisto, el miedo es normal. La línea entre pasar de la alerta a la angustia es muy, muy, muy pequeña. Y principalmente tiene que ver con la imposibilidad de quitarte esta idea de la cabeza, la necesidad de estar verificando más de 2 veces al día la información, el tener que estar al menos, tener los panoramas más fatalistas, o sea, sabiendo aún a pesar de los datos que conocemos sobre la infección, la poca frecuencia de complicaciones que hay, tener panoramas fatalistas incluso, esto habla más de nuestra ansiedad, ¿no? Que aún a pesar de que ya estemos haciendo una distancia social suficiente, o sea, moderada, con cuidados y manteniendo el lavado de manos, no acercándonos, no abrazándonos, si todos lo estamos haciendo y aún así seguimos pensando que estamos bajo el riesgo inminente de contagio, es muy probable que estemos pensando en que se trate más de ansiedad que propiamente miedo normal. Independientemente de las indicaciones y todo esto, ¿cómo no saturar los servicios de salud? ¿Cómo hacer que esta paranoia no me afecte y tenga yo que salir corriendo a una clínica para atenderme porque a lo mejor creo estar contagiado? Ahí en ese tipo de casos, ¿qué se recomienda? Yo creo que de inicio hay que identificar exactamente que la mayoría de los síntomas se van a quitar solos. No hay un tratamiento específico ahorita para el coronavirus, como ocurre, por ejemplo, con la influenza, que pues ya hay un antiviral que ha mostrado eficacia directamente en esto. En este caso no, o sea que hay que esperar a que el virus cumpla su ciclo y, o sea, digamos, si el ciclo inicia, termina y te deja en paz, ¿no? Entonces, la medida más apropiada es el aislamiento voluntario y el evitar el contacto con nuevas formas de contagio, ¿no? Entonces, aún a pesar de que parezca sencillo, cuidarme es la forma más fácil de cuidar a los demás. Es importante identificar el hecho de que al final independientemente de toda la información que tengamos, también hay que confiar un poco que toda la ciencia está volcada en encontrar soluciones hacia esto y podemos confiar en que al final, tenemos como somos una parte de la población que va a tener diferentes tipos de vulnerabilidad y tenemos que conocerlo para protegernos nosotros de forma específica. ¿Cuáles serían las recomendaciones como para llevar una vida familiar sana y no explotar todos en casa y como comentabas, evitar, no sé, a lo mejor situaciones de violencia que se pueden dar, no sé, por este encierro, por esta falta de actividad, o a lo mejor gente que vive sola y a lo mejor hace demasiado ejercicio, porque también podemos hablar, he visto muchos casos de gente que sí es como muy vigoréxica o que es muy disciplinada en cuanto al ejercicio y que de plano ahorita están que se mueren porque no quieren ir a hacer tubos o no pueden ir a un gimnasio o no pueden seguir con sus actividades normales, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones podría dar? La primera recomendación siempre es no aislarse, mantenerse en contacto. O sea, el aislamiento social no implica el aislamiento virtual. O sea, el mantenerte en contacto a través de videollamadas, mensajes de texto, llamadas. O sea, recibir una llamada te puede cambiar el día y eso es importante, ¿no? O sea, es importante que independientemente del tipo de distancia que haya yo determinado tomar, me mantenga yo unido de la forma en la que yo considere correcta y más segura para mí. El otro punto es mantenerme activo. Hay que entender que no estamos de vacaciones, que nos estamos cuidando en casa. Si vas a hacer home office, trata de no cambiar tus patrones, o sea, vístete como para trabajar, quizás no con tanto esmero y también no te despiertes tan temprano porque te ahorras el trayecto al trabajo, pero trata de mantener la mayor cantidad de rutinas normales, ¿no? O sea, como para que esa situación concluya todos los ciclos que normalmente cubres en el día. Y esto incluye la actividad física, ¿no? La actividad física en exteriores no está prohibida, lo que está prohibido es hacerlo en lugares cerrados. Es recomendado, por ejemplo, si se tiene la oportunidad, salir con protección a correr, es viable, o sea, y con protección me refiero más con evitar tocar cosas, lavarte las manos antes y después de salir y evitar tocarte la cara, pero puedes salir a correr sin ningún problema, ¿no? O sea, eso es una buena opción. También puede hacerse ejercicio en exteriores de tipo aeróbico,
siempre y cuando no se haga en grupos numerosos o sin respetar las distancias sanas. La otra situación también es entender que esto es temporal. Por más que esta situación se prolongue, es temporal. Nosotros tenemos ya conocimiento actualmente de que, China ya ha iniciado protocolos, ensayos sobre las vacunas contra el virus. O sea, la ciencia está volcada buscando una respuesta. Esto es temporal, vamos a ganar tiempo, vamos a asegurarnos que las soluciones nos lleguen a tiempo, y también vamos a asegurar que los sistemas de salud pública no se saturen para que podamos seguir estando todos bien durante toda esta contingencia, ¿no? La otra opción también que creo que es muy importante es aprender a reconocer nuestras emociones. Si nosotros aprendemos a reconocer nuestras emociones, también esto va a asegurarnos entender que probablemente soy yo el que está perdiendo el control de sus emociones y no tenga que discutirlo con mi familia, ¿no? Que es una situación que es por mucho la causa principal de las alteraciones de la dinámica tanto de pareja como familiares durante los periodos prolongados de permanencia en el hogar. ¿Quiénes son los más vulnerables a contraer? Yo sé que a final de cuentas todos estamos expuestos, pero ¿quiénes serían los más vulnerables a adquirir el COVID? La mayor cantidad de personas que van pues más bien es probable que la mayoría de todos los pobladores entremos en contacto con el COVID, muchos ni nos demos cuenta de nada, y entonces el ciclo cursa y termina sin que nos enteremos y prácticamente sin tener síntomas, ¿no? Esto es más del 80%. Lo que va a hacer la diferencia son las características y la vulnerabilidad del huésped. En este caso, el huésped adulto mayor siempre es el huésped más vulnerable. Las personas con patologías crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, aumentan sus riesgos. Las mujeres embarazadas es necesario que se mantengan bajo cuidado, y igualmente por ser un grupo vulnerable a infecciones oportunistas, también los menores de edad, ¿no? O sea, particularmente los niños en cualquier momento de su infancia, ¿no? Algunos factores de riesgo como fumar marihuana siempre se van a ver más asociados a la facilidad de infección de la vía respiratoria, ¿no? Pues fuera de eso, como bien mencionabas, todos estamos expuestos. Lo que nos ayuda al final del día es que es importante que nosotros mantengamos nuestros cuidados siempre hasta que esta situación se mantenga aplanada la curva ya de transmisión. Surgen luego de repente algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, la preparación de alimentos o cómo comprarlos, o si tengo riesgo al comer en la calle. Bueno, los riesgos de comer en la calle todos lo sabemos cuáles son, que pueden ser problemas gastrointestinales o de cualquier bicho que ande por ahí en el ambiente. Pero luego surge de repente también como la duda y la paranoia de no voy a comer aquí, o no voy a tocar esto, o no voy a tocar aquello. Con los alimentos, ¿qué riesgo se tiene? Pues yo creo que con los alimentos, prácticamente con la mayoría de las cosas que se hacen con los alimentos, aseguran la limpieza de estos. O sea, creo que independientemente es muy bueno ahorita. Es mucho más el riesgo de comer en lugares públicos por las personas más que por los alimentos, ¿no? Sí. Es importante tener una dieta balanceada. Yo creo que eso nos va a ayudar en general para defendernos. O sea, al final del día nuestro sistema inmunológico es responsable de combatir al COVID. Entonces es más importante que comamos bien a que restringamos mucho nuestros alimentos. La otra cosa que creo que es muy importante es que independientemente de lo que sea, los alimentos cocidos, bien lavados, prácticamente nos aseguran que no vamos a entrar en contacto precisamente por eso con el COVID. Y sobre todo mantener una alimentación sana, ¿no? Porque luego también el ocio, la falta de actividad, el estar todo el tiempo en casa. Y precisamente, ¿no? O sea, la idea sería propiamente eso, ¿no? O sea, tratar de mantener una dieta lo más balanceada posible y que se respeten las porciones que normalmente se respetan dentro de los hábitos normales. Y gente que a lo mejor tiene albercas en su casa o que tiene albercas en los lugares donde residen, ¿se recomienda mejor no hacer ese tipo de actividades o hay algún riesgo con las albercas y el agua de estas? A ciencia cierta, las albercas prácticamente el nivel de cloración del agua elimina la posibilidad de contagio. Sin embargo, una vez más, el contagio depende más del contacto con otras personas. Okay.
En el caso de las mascotas, ¿corren algún riesgo gatos, perros? No se ha comprobado nada, o sea, hubo unos datos de transmisión que se decía, ¿no? Que en Corea del Sur algunos perros se habían contagiado, pero no se ha comprobado ningún contagio en mascotas, o sea, ni son portadores ni son vectores. Y sobre todo recalcar que es, como lo mencionaba, es una situación temporal, ¿no? Porque luego muchas veces la gente se puede acostumbrar al home office o se pueden acostumbrar a hacer actividades muy rápido del home office, que era lo que nos mencionaba hace un momento, ¿no? Hacer la actividad como si la estuviera realizando. Sí, creo que esto es lo más importante. O sea, independientemente de lo que sea, lo más importante es mantener una normalidad en nuestras actividades. ¿Qué actividades recomienda, por ejemplo, para que se puedan realizar en familia o para que se puedan realizar dentro de la casa, ya sea para personas solas, parejas o familias? Juegos de mesa, lecturas, ¿qué podría hacer para ayudarlos a mantener la mente útil y sobre todo ocupada, ¿no? Sí, yo creo que es el momento de ponernos lo más creativos posibles. Hay que hacer actividad física, hay que incluir a nuestros adultos mayores en nuestra actividad física, hay que involucrarlos en esto. Quizás valga la pena igualmente participar en los juegos con los niños y después dejarlos jugar, porque también los niños y los adultos mayores van a tener más dificultades para tolerar la cuarentena que nosotros, ¿no? Creo que es importante también tener puntos de reunión para aclarar o discutir algunos elementos de la enfermedad y no repetirlos de manera continua, pero solo en un momento dado, para que se haga una información dada con palabras claras a todo este grupo de población, con personas vulnerables. El juego es importante, la actividad deportiva es importante, la actividad lúdica es importante, pero pues bueno, lamentablemente va a limitarse, ¿no?, de las posibilidades que cuente cada quien dentro de sus aspectos, tratando de mantener activos mucho tanto a los niños como a los adultos mayores. Personas que, por ejemplo, a lo mejor viven en espacios muy reducidos y que a lo mejor pueden empezar a sentir muchísimo más angustia, ¿qué recomendaciones hay como lecturas? Todas las actividades que en algún momento te han funcionado para disminuir el estrés, hay que repetirlas, ¿no? Leer, ver series, todo esto. Ninguna actividad hacerla durante todo el día. Y la otra, los otros puntos es también darse las oportunidades de tener momentos para meditar. Si tengo ansiedad, controlarlo a través de mi respiración o de la relajación progresiva pueden ser importantes herramientas para no sentir la situación tan de riesgo. Y sobre todo pensando que básicamente casi toda nuestra ansiedad o toda nuestra angustia viene provocada, ¿no? Viene provocada de este ocio que tenemos y esta pues también la preocupación, sí. La preocupación que luego acelera también la respiración, ¿no? Entonces yo creo que un buen control de respiración podría ayudar a la gente a pasar mejor estos días. Sí, sin duda la respiración diafragmática es la técnica de respiración más recomendada para recuperar el control de la respiración. Y, por ejemplo, en el caso de los niños que luego de repente se quieran tocar o tocar balones o cosas así por el estilo, pues que todo lo limpien perfectamente antes de utilizarlo, ¿verdad? Sí, y la otra situación es hay que hablar con los niños sobre las dinámicas del cuidado, ¿no? De la prevención. Las cuestiones de prevención son cuestiones muy relacionadas a otras situaciones que ya hemos enseñado, ¿no? O sea, están relacionadas a la higiene, al lavado de manos, y son cosas en las que vamos a insistir para hablar lo más claro de la enfermedad y las formas de prevenirla. Hay que enfatizarlas en los menores de edad y en los niños. ¿Cómo ha visto usted que se ha manejado, o bueno, que se ha vivido socialmente el COVID a diferencia de hace 10 años con la influenza? Yo creo que lamentablemente estamos viendo una influencia global muchísimo mayor. O sea, tienes números reales del mundo y entonces la gente no sabe qué sentir. O sea, tiene temor por números que tiene Italia cuando nosotros no estamos en esos números, ¿no? Y están actuando como si tuviéramos esa infección cuando nosotros estamos teniendo otro momento de la infección. Todos nos vamos a enfrentar por las características de nuestra población, por las formas en las que se está afrontando diferentes elementos de la crisis. Somos una población más joven en promedio, con patologías crónicas, pero más joven, ¿no? O sea, tenemos condiciones climáticas distintas, aproximaciones distintas, que creo que todavía no podemos conocer exactamente los puntos finales que va a tener la
la intervención. Sin embargo, hasta el momento pues sigue como pues, presentando los panoramas considerados, ¿no? O sea, el pronóstico de avance de la enfermedad se sigue respetando hasta el momento, o sea, sigue avanzando tal como se consideraba que iba a avanzar. Entonces, bueno, pues prácticamente ha sido algo común en todas las poblaciones, independientemente de las medidas que han tomado, ¿no? O sea, creo que es importante que sigamos las medidas. La otra cosa que es muy importante es que esto es una cuestión individual también, ¿no? O sea, independientemente de lo que nos diga quien nos lo diga, el punto individual es el que siempre le va a devolver la seguridad a mi familia, ¿no? Si yo me enfoco en que mi familia se cuide, se lave las manos, esté en casa, podemos lograr muchísimo más control que tratando de hacerlo hacia afuera, ¿no? O sea, hay que enfocarnos todos en lo mismo y con eso nos vamos a cuidar todos a los demás. Una última pregunta. En caso de que la gente se sienta de verdad muy angustiada o muy desesperada o que esté pasando por periodos de soledad o de angustia muy grandes, ¿hay alguna línea de apoyo, de auxilio o alguna página de internet a donde puedan acudir? De inicio, la línea de la vida, que la línea de la vida es un servicio que tiene CONADIC, que inicialmente surge como control en síntomas solamente de adicciones. Ahorita, bueno, ellos pueden ofrecernos apoyo en estas situaciones, si no, igualmente el 911 nos puede canalizar a lugares más similares. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, doctor. ¿Algo más que quiera agregar? Que lo más importante es confiar que todos estamos trabajando en esto. Si todos intentamos parejo a cuidarnos y a la vez a través de esto cuidar a los demás, esto va a ser más breve y vamos a volver a nuestra vida más rápidamente. Muchísimas gracias. No hay de qué, hasta luego. Podcast Socioimagen. Socioimagen.